Esta es una historia que camina entre lo posible y lo imposible, pero lo que no cabe duda es que es una experiencia de lo más extraordinaria, la experiencia de una mujer que volvió del más allá. Maddie era una mujer de 45 años que vivía en el estado de Wisconsin. Había tenido una infancia dura con muchas necesidades y sin el cariño de su padre. Aunque nunca le había faltado el amor incondicional de su madre, siempre había soñado con tener y prosperar en la vida y dejar atrás tantos malos recuerdos. Con 17 años, su madre tristemente falleció debido a una larga enfermedad y se encontró sola. Empezó a trabajar duro y con los pocos ahorros que consiguió reunir, se mudó a Illinois a empezar una nueva vida. Allí encontró trabajo en una inmobiliaria y en 2 o 3 años tenía la cartera de clientes más amplia de toda la empresa. Todos la querían como agente para vender sus casas, tenía unas dotes como comercial que conseguía vender casi cualquier casa que se le pusiera por delante y en un tiempo récord. Con 27 años conoció al que sería su marido, el gran amor de su vida y el que le daría con los años su bien más preciado, su hermosa hija. Se fueron a vivir a una hermosa casa a las afueras, con un pequeño pero precioso jardín donde Maddie solía sentarse a leer bajo el sol todas las tardes. Con 33 años recibió una gran noticia. Estaba esperando un bebé. Era una sensación extraña la que le invadió todo su cuerpo, pues era lo que le faltaba para que su felicidad fuese totalmente plena. El día de Navidad nació su preciosa hija, y este fue el mejor regalo que pudo recibir, una niña preciosa y para sus ojos perfecta. Dejó su trabajo para volcarse plenamente en su bebé, y solo hacía alguna venta muy de vez en cuando. Los primeros meses transcurrieron rápido. Era una niña muy buena, comía muy bien y dormía plácidamente. Con 9 meses dijo su primera palabra, que fue mamá. Maddie no podía ser más feliz, aunque tenía un presentimiento algo extraño, una sensación muy rara desde el primer momento que tuvo a su hija entre sus brazos. Pensó que tantísima felicidad en su vida, con todo lo que había pasado de pequeña, no podía ser normal del todo, que algo tenía que fallar, y Maddie no andaba muy desencaminada, como más adelante comprobaréis. Volvió a aceptar más volumen de trabajo cuando su hija empezó el colegio, pues tenía ya más tiempo libre y en casa sin su niña se le hacía bastante eterno y muy triste. Así que esas horas las aprovechaba para enseñar casas y cerrar ventas. Maddie estaba agotada, había sido el 12º cumpleaños de su hija y le había hecho una hermosa fiesta, llena de amigas y de amigos. Gracias a una clienta que le debía un favor por una venta difícil, pudo conseguir que la cantante favorita de su hija fuese a cantar a la fiesta de su cumpleaños. A la mañana siguiente tenía que ir a enseñar una casa a un barrio bastante conflictivo. Se levantó con una sensación extraña, nuevamente esa sensación le rondaba, algo le decía que no debía ir. Pensó que eran tonterías, que todo se debía a que estaba cansada de la fiesta de cumpleaños del día anterior. Llegó 1 hora antes a la casa que tenía que enseñar. Lo hacía siempre por costumbre, por si tenía que ordenar algo o hacer algún cambio que no le gustase. Cuando estaba ordenando unas cosas en una habitación de la 2ª planta de ese edificio, de ese piso, escuchó un ruido y se dio la vuelta sobresaltada. Todo fue muy rápido. Escuchó como un pequeño petardo o explosión pequeña y un calor intenso en su vientre. Se tumbó en el suelo a esperar que alguien viniera en su ayuda. Sintió como se le escapaba la vida entre sus manos. Lo último que vio antes de cerrar definitivamente los ojos fue la hermosa cara de su hija, la que más quería en su vida. Cuando llegó la policía alertada por varios vecinos que habían escuchado un disparo, ya era todo demasiado tarde. A su marido le dijeron que había sido un robo con un mal final, que Maddie estaba en el sitio equivocado en la hora equivocada. La que peor lo pasó, evidentemente, fue su hija. Ella sabía que algo malo pasaba cuando la sacaron de clase sin darle explicación alguna. Cuando se enteró de lo sucedido, se encerró en su habitación y se negó a salir y a comer. No quiso asistir ni al funeral de su madre. No tenía fuerzas para verla en esa situación.
Los meses pasaron y la situación fue calmándose, entre comillas. Las llamadas de apoyo cesaron y se encontró sola sin el calor de su madre. Su padre tenía que hacer doble trabajo para poder sacar todo adelante. Y así transcurrieron los años y empezó la niña, ya no tan niña, a refugiarse en malas compañías y malos hábitos. A veces sentía como si alguien la tocaba o le diera un beso en las mejillas, unas sensaciones que hacía que se le erizara la piel, pero no prestaba atención, no se daba cuenta que su madre estaba más cerca de ella de lo que ella misma pensaba. Una mañana, la joven hija de Maddie escuchó que el timbre sonaba en la puerta, pero no tenía ganas de levantarse. Hacía unas 2 horas que se había acostado. Seguía sonando y recordó que su padre estaba de viaje de trabajo. Al final, con tanta insistencia del timbre, fue hacia la puerta y al abrir no había nadie. Miró hacia todos los lados y nada, no había ninguna persona cerca que hubiese estado tocando el timbre. Con cierto coraje fue a cerrar la puerta, pero vio que había alguien sentado en el banco del jardín donde su madre fallecida solía sentarse a leer sus novelas preferidas, o a leerle cuentos a ella. La luz del sol le deslumbraba un poco y no podía ver bien quién era, pero esa silueta le era familiar. Salió al jardín y notó el frío del rocío en las hojas bajo sus pies. Se dio cuenta que iba descalza, pero le daba igual. Una fuerza interior desconocida le obligaba a acercarse a ese banco. Cuando se encontraba a una distancia aproximada de 2 metros, la mujer se dio la vuelta con una sonrisa en los labios. Ella se quedó paralizada, pues la extraña mujer que estaba ahí sentada era ni más ni menos que su madre. Al ver que su hija no avanzaba, Maddie se levantó y con la mano le dijo que se acercara. Ella corrió hacia su madre y le dio un fuerte abrazo, pero pensó, evidentemente, que estaba soñando y no quería dejar pasar esa oportunidad antes de despertarse. Se sentó en el banco junto a ella, su madre, y empezaron a hablar de muchas cosas. Tenían tanto que contarse que cuando se dieron cuenta ya era prácticamente de noche. Maddie le preguntó si quería entrar dentro de casa, pero su hija le dijo que no quería, por si esto era un sueño, no quería despertar. Entonces ella le dijo que no era ningún sueño, que había vuelto del más allá para terminar lo que había dejado pendiente en este mundo, y ese cometido, esa función, era ella: intentar que enderezara su vida, que volviera al buen camino y que supiera que su madre siempre iba a estar a su lado, aunque no la viese, pero siempre estaría junto a ella y podría sentirla como otras tantas veces. Y así fue. Así estuvo durante muchos días, cuidando de su hija, hablando con ella e intentando recuperar todo el tiempo perdido. Quería que su hija supiese que no estaba sola, que tanto ella como su padre la querían como nada en este mundo. Con los días su hija se empezó a dar cuenta que había desaprovechado todos estos años y que lo único que había hecho era hacer sufrir a su padre y a su madre desde el más allá. Una noche, cuando madre e hija estaban sentadas en el sofá, escucharon la puerta de abrir, y era su padre que llegaba del viaje. Cuando vio la luz encendida al hombre en el salón, se puso feliz, pues sabía que su hija estaba en casa y eso no era lo habitual últimamente. Al entrar, se quedó paralizado al ver a su mujer junto a su hija. No podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Cuando Maddie lo vio, se puso de pie y lo invitó a que se sentase junto a ellas. Le explicó todo y para qué había vuelto. Él vio un gran cambio en su hija. No era la misma muchacha destructiva que había dejado en casa un mes atrás. A la mañana siguiente, padre e hija buscaron a Maddie por toda la casa y por el jardín, pero ella ya no estaba. En la mesa, junto a la chimenea, había una pequeña nota en la que ponía algo muy extraño: que ella ya había cumplido su cometido en la tierra, que había terminado lo que tenía que hacer y había vuelto a su lugar, al más allá. Que no estuvieran tristes porque, aunque no la viesen, ella siempre estaría junto a ellos cuidándolos y protegiéndolos. A su hija le ponía que siguiera su camino y que cumpliera su sueño de convertirse en maestra y en una gran mujer, y que recordaran siempre que ellos habían sido su razón de vida y lo que más había querido, y que los estaría esperando para cuando llegara su hora.
Y hasta aquí la triste y bella historia de la mujer que llegó del más allá. Y sin más, un fuerte abrazo para todos, sobre todo muchísimas gracias a todos y a todas, y hasta la próxima.